majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, El Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. gracias Señor por lo que hiciste por nosotros. Digno es el Cordero de Dios, Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. sí Señor, tú eres Digno es digno. el Rey que a la muerte Gracias venció. sublime, Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. gracias Señor te damos. Nadie se compara a ti, Dios. Te bendecimos, Señor. Solo tú eres suficiente, solo tú bastas, Señor, en nuestras vidas. Por eso seguimos adorándote. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Sí, Señor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hola, bienvenidos a este nuevo día de estudio bíblico. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida hoy día. Hoy día concluimos con nuestra serie Canciones para el Alma. Así es. Vamos con nuestro cuarto capítulo ya. Cuarto y último. De esta sí, serie. hemos visto ya varias cosas interesantes. Sí, Por ejemplo, hagamos un pequeño recorrido. A ver. Eso. Capítulo 1 se titulaba Agradece siempre, agradece, ¿cierto? Y lo habíamos estudiado para el Salmos 100. Exactamente, muy bien. Capítulo 2, ¿cómo se llama el capítulo 2? Reconoce el error. A eso me Reconoce gustó. el error, ¿cierto? Salmo 51. El Salmo 51, Cuando hablamos de ¿cierto? David y todo eso, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Y el capítulo 3 se llamaba No estás exento de dolor. Sí, y lo vimos en el Salmos 25. 25, exacto. Y hoy día, chan chan, Hoy día- es una sorpresa. es una sorpresa. Hoy día nos sí. pasamos, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 91, ¿cierto? Así y el es. estudio se llama En las mejores manos. Ese es el título del capítulo de hoy. Así que, ¿qué te parece si oramos para comenzar? Me parece. Mm. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos das, que nos permites estudiar tu palabra, poder sacar, Señor, tantas enseñanzas de lo que ahí está escrito en la Biblia, Señor. Muchas gracias por todas esas palabras que tienes para nosotros. Te pido que abras nuestro entendimiento y que de esa manera podamos incorporar en nuestras vidas todo lo que tú hoy nos quieres enseñar y plasmar, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que todo lo que podamos aprender hoy también lo podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy está viendo este video o que lo va a ver más adelante, Señor. Bendícelo. Te pido que tú extiendas tu mano, Señor, hacia todos los que están ahí y que necesitan también de ti, Señor, así como nosotros. Muchas gracias. Amén. Amén. ¿Qué te parece si damos lectura? Así que te invito
a que puedas leer conmigo, ¿cierto? El Salmo 91. Vamos a leer la versión, la NTV, ¿cierto? NTV. Y es un salmo muy conocido, ¿ah? Sí, es un salmo que yo creo que todos los que igual, bueno, provenimos ya, no sé, una cuna cristiana, conocemos ya el salmo, lo hemos escuchado más de alguna vez. Exacto. Este salmo se titula Morando bajo la sombra del Omnipotente y dice de la siguiente manera: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El verso 14, el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Ese es el Salmo muy lindo salmo. 91. Bueno, primero, como siempre, ¿cierto? Como lo hemos hecho en los otros episodios, hemos aclarado qué tipo de salmos es. Y este salmo es una súplica individual, pero en particular es una oración de confianza. Este salmo es uno de los más conocidos, un salmo que todos conocemos, incluso, como decía Eduardo, los que venimos de una cuna cristiana, ¿cierto? Lo hemos utilizado a lo largo de los años, casi como un amuleto, así, sí. ¿Cierto? Un salmo que nos da confianza. Y no solo nos da confianza para cuando estamos en tiempos difíciles, sino que también para ciertos desafíos que enfrentamos en la vida. Pero este salmo no menciona quién lo escribe. Luego de esta lectura hemos querido rescatar algunos puntos que tienen que ver con nuestra manera de enfrentar la vida, especialmente cuando nos encontramos en adversidades, en situaciones difíciles, como también poder conversar acerca de la manera en que el salmista, que como les decíamos, no sabemos quién es, ¿cierto?, enfrenta diversas situaciones y por eso es que plasma estos mensajes en este salmo. Entonces vamos a ver cómo podemos llevar también este mensaje a nuestra vida cotidiana. Muy bien. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto, que lo hemos titulado Una confianza responsable. Una confianza responsable. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, el verso 4 de este salmo dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. ¿Ya? Bueno, para comenzar hay que conversar un poco acerca de cómo se ha leído tradicionalmente este salmo. Ya dijimos que este salmo es una canción de confianza en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros. La imagen de Dios que nos muestra el salmista es la de un ave, ¿te fijas, cierto? Que cuida y protege a sus polluelos bajo sus alas. Una imagen que encontramos no tan solo aquí, sino que también a lo largo de otros salmos. Son palabras que inspiran protección, seguridad, pero la pregunta es ¿cómo podemos entender este salmo? Porque después de todo, la experiencia humana nos tiñe de todo tipo de situaciones, sin distinguir si se pertenece a tal o cual credo religioso. La realidad nos golpea a todos por igual. ¿Es que acaso la escritura aquí como que se equivocó? ¿O estamos leyendo este texto de una manera que no se condice con nuestra realidad? De hecho, tradicionalmente este salmo se ha usado casi como una declaración mágica, por eso es que al principio igual decía que es como un amuleto, ¿cierto? Así como lo hemos visto que se ha usado por largo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pareciera que orando en el nombre de Jesús nos vamos a librar de las situaciones de dolor, de todo lo que pueda ser negativo para nuestras vidas, de la persecución, etc. Pero tenemos que considerar que lo que narra en este caso el salmista es una vivencia personal, en su propio contexto, ¿cierto? Entonces esta vivencia personal no necesariamente aplica a todos, y eso hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque todos tenemos experiencias diferentes
Y cuando nosotros llevamos este salmo a la realidad, nos damos cuenta que como personas efectivamente atravesamos dificultades, ¿cierto? Experimentamos dolor a pesar de ser hijos de Dios. Por lo tanto, queda la pregunta de que, ¿qué es lo que nos quiere decir entonces este salmo? ¿Qué garantía, qué promesa nos está transmitiendo Dios por medio de esta porción de la Escritura? ¿Evitar todo tipo de sufrimiento? Solo para ilustrar esta idea, también encontramos en otros textos donde nos tomamos de lo que está escrito y no consideramos el significado que tenían las palabras para los lectores originales. Por ejemplo, en Juan 14, 13 al 14, que al igual que este salmo ha sido leído como si Dios fuera una especie de genio de la lámpara. Y la oración como una declaración mágica. Dice el verso 13, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Entonces suena es como raro, ¿cierto? Como que uno está invitado, ¿cierto?, a pedir para que Dios lo haga. Pero si vamos al contexto hebreo, el nombre de una persona comprende el carácter de la persona, reúne el carácter de la persona. ¿Ya? El nombre, cómo nos llamábamos todos, ¿cierto?, tenía que ver con cómo era nuestro carácter. Y por lo tanto, cuando se refiere a las oraciones hechas en su nombre, son oraciones que deben hacerse de acuerdo al carácter y persona, en este caso, de Jesús. Esas oraciones son las que responde el Padre. En 1 de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, si estamos viviendo desde el egoísmo, desde la envidia, desde el odio, por mucho que oremos en el nombre de Jesús, lo más probable es que nuestras oraciones no sean respondidas. La persona de Jesús tiene que ver con el amor, con la compasión, con la justicia, con el perdón. Por lo tanto, cuando oramos en el nombre de Jesús, significa orar siguiendo su estilo de vida, siguiendo su voluntad. No puedo desentenderme de la enseñanza de Jesús. Muy interesante. Y en el Salmo, en el verso 7, expresa, ¿cierto?, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Entonces el escritor, como tú bien decías, siente, de acuerdo a su experiencia personal, se siente librado por Dios de sus enemigos. El mismo Salmo dice, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. ¿Ya? ¿Es que acaso eso es aplicable a todas las experiencias humanas? Evidentemente que no. Nuestra realidad como personas muestra todo lo contrario. Nosotros sí sufrimos dolor, nos sobrevienen situaciones que se escapan de nuestras manos y sí hemos tropezado más de alguna vez, ¿ya? No solo de manera física, sino que también con nuestras conductas. Por lo tanto, toda la experiencia de nuestro entorno nos indica que en realidad la realidad es dura y es diferente para todos nosotros, nos golpea, independiente de nuestro estilo de vida, independiente incluso de nuestro compromiso con Dios. Por lo tanto, volvemos a nuestra pregunta, ¿cómo entender este texto? ¿Qué verdad de fondo podemos extraer aquí? Ahora es interesante porque debemos recordar que este salmo, el mismo que estábamos analizando, también fue ocupado por el diablo en la escena en donde Jesús fue tentado en el desierto. ¿Ya? Recordemos que el diablo lleva a Jesús al techo del templo, ¿cierto? Y el diablo le cita el Salmo 91, ¿ya? Dice Mateo 4:5 que el diablo le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero ¿qué es lo que responde Jesús? Jesús le dice que también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Muy interesante, sí. Por lo tanto, aquí tenemos una clave que es esencial para poder leer este salmo. La respuesta de Jesús tiene que ver con la forma de interpretar ese salmo. Claro. Creo que ahí esa es la clave, ¿cierto? Jesús mismo nos da esa respuesta. Jesús entiende que el Salmo 91 habla sobre la confianza en Dios, pero entiende que el diablo está sacando de contexto este salmo, por lo que está tomando este texto para justificar una acción temeraria manipulando la Biblia. Entonces ahí es donde también a nosotros nos es de enseñanza poder saber que no podemos ocupar de esta forma la palabra, ¿cierto? Y esto no solo lo encontramos en esta situación. Tristemente hemos visto, ya sea por ignorancia, ¿cierto? Ya sea por mal entendimiento de la escritura, que muchas veces hemos arriesgado la vida de seres queridos, de personas que están a nuestro alrededor.
y quizás va a sonar un poco duro, pero por ejemplo en el contexto que nosotros hemos enfrentado como en la pandemia, ¿cierto? Hay un riesgo inminente de vernos contagiados y expuestos, pero en muchas oportunidades hemos usado el texto bíblico para decir que nada nos va a ocurrir, ¿cierto? Y en ese sentido a veces hacemos caso omiso de la situación de la pandemia. Hemos escuchado hasta el cansancio las medidas de precaución, evitar las reuniones masivas, que si bien es cierto, aunque ahora ya estamos todos vacunados, la pandemia no ha pasado, no ha terminado. Entonces, se nos ha advertido sobre este tipo de cosas, de evitar actos irresponsables, el utilizar nuestras mascarillas, y sin embargo, en muchas oportunidades hemos puesto algunas veces nuestro interés por encima del amor a nuestra comunidad. Por lo tanto, una primera idea de este salmo es que confiar en Dios no significa actuar de manera imprudente, sino que significa actuar bajo una fe que sea responsable con Dios y con los demás. En segundo lugar, otro segundo punto que podemos también abarcar, ¿cierto?, es que somos llamados a practicar una confianza refugiada en Dios. Muy bien. El punto número 2, ¿cierto?, tiene como base el verso 2 de este salmo que dice: declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Entonces, cuando pensamos en la imagen de un refugio, quizás se nos viene a la mente quizás, no sé, un edificio con cerraduras en las puertas, una fortaleza con pared gruesa, ¿cierto? O a veces puede ser quizás algo tan simple como un toldo, ¿cierto?, en medio de una tormenta, ¿ya? Cualquiera que sea la imagen que se te ocurra puede estar de acuerdo en que un refugio, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de un refugio? Que es un lugar seguro, ¿cierto? Cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro lugar seguro cuando necesitamos protección. De hecho, conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con mayor libertad y honestidad. No hay ninguna situación a la que nos enfrentemos que esté fuera del control de Dios. Así que siempre el mejor lugar para estar, el mejor lugar seguro para estar es junto a Él, ¿cierto? Pero, ¿a qué se refiere con que Dios sea nuestro refugio? Para entenderlo, veamos un ejemplo claro, que es la vida de David, que de hecho ya hemos comentado un poco, ¿cierto?, sobre la vida de David. De quien, ¿cierto?, ya de hecho hemos comentado, por ejemplo, en el Salmo 51. Sí. David es un gran ejemplo de alguien que se refugió en Dios. En distintos momentos de su vida, David estaba huyendo de la gente que literalmente quería matarlo, pero siempre encontró esta seguridad en Dios. En el Salmos 62, versículos 7 al 8, David afirma lo siguiente: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Ese es el ejemplo que nos da David. David dijo en el Salmo 62, 5 al 8, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Eso es lo que David en el fondo hacía todo el tiempo, refugiarse en Dios. Abrió su corazón a Dios respecto a lo que estaba pasando en su vida, le pidió a Dios incluso que interviniera. Y este ejemplo nos sirve porque cuando nosotros realmente acudimos a Dios en busca de ayuda o protección, empezamos a conocerlo ahí como nuestro refugio. Claro. A diferencia de la fe de David, los líderes de Israel en los días del profeta Isaías trataron de encontrar seguridad en otras cosas. Sí, ahí tenemos de hecho otro caso. En Dios. Otro caso, en los días del profeta Isaías, ¿cierto? Bueno, hay una parte en el libro de Isaías, que es el capítulo 28, verso 15, encontramos un reproche, ¿ya? Una retada, ¿cierto?, por parte del profeta Isaías, hablándole a los gobernantes, a los dirigentes de Israel. Dice el verso 15, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. En ese tiempo, Asiria, que era una potencia extranjera, era la principal amenaza para el reino de Judá, y existía el temor de que los asirios avanzaran para destruir el reino, junto con la capital que era Jerusalén.
Y ante esta situación histórica, los gobernantes de Judá en esa época optaron por buscar seguridad, pero no en Dios, sino que en alianza, en hacer alianzas, en hacer pactos con poderes políticos extranjeros, lo cual probablemente, ¿cierto?, significaba transar, por ejemplo, la adoración, en este caso, a deidades extranjeras, a dioses extranjeros. Algo que Dios sabemos que no aceptaba, ¿cierto? No aceptaba la idolatría. Por lo tanto, algunos estudiosos dicen que pudo haber sido, por ejemplo, Egipto, ¿ya?, con quienes hicieron alianza para obtener seguridad ante una invasión de los asirios. Sin embargo, más adelante, Dios les indica en ese mismo texto que Él es la piedra base en la cual deben permanecer. O sea, es un símbolo de protección y seguridad. Ese era el ejemplo, ¿cierto?, de cómo el pueblo de Israel, ¿cierto?, se aferraba a otro tipo de... se refugiaba en otras cosas, pero no en Dios. Qué interesante, porque en realidad nosotros no estamos exentos de eso. También podemos ser tentados a buscar seguridad en otras cosas. Pero esas cosas solo pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad. Somos llamados, como dijo David, ¿cierto?, a encontrar refugio en Dios, derramar nuestro corazón, transparentar nuestros pensamientos a Dios. No es necesario usar lenguajes aprendidos de nuestra cultura religiosa, como leímos en el capítulo anterior. El sacrificio que en realidad agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Eso es una forma de realmente refugiarnos, como corresponde, ¿cierto?, en Dios. Podemos presentarnos rotos ante Dios y confiar que encontraremos refugio en su presencia. Sin importar nuestras circunstancias, el lugar más seguro para estar es siempre en el centro de la voluntad de Dios. Él promete ser nuestro refugio. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 al 6, dice: no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Por eso es importante que practiquemos realmente esta confianza centrada en Dios como nuestro refugio. Por lo tanto, llegamos, ¿cierto?, ya a nuestro último punto. Ya estamos hablando de la confianza, ¿cierto? Y el tercer punto se titula una confianza en que no estaremos solos, ¿ya? En que no estaremos solos. El verso 15 del Salmo dice: cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Por lo tanto, como ya lo mencionamos antes, muchas veces caemos en esta fórmula como exitista de la fe, o sea, que mediante la fe podemos evitar cualquier tipo de dificultad y situación dolorosa en nuestra vida. Sin embargo, ya hemos dicho que la fe en Jesús no es un seguro contra accidentes, ¿cierto?, ni contra las enfermedades, etc. Leemos en Romanos 8:14, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: querido Padre, que textualmente ahí dice Abba, ¿cierto? Abba Padre, que es una palabra en idioma arameo, ¿ya? Los niños llamaban Abba a su papá, como un dicho muy cercano, muy íntimo. Continúo, verso 16, dice: el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que ha dado a Cristo, pero también, ojo aquí, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Pablo lo que está diciendo es que ser cristiano no garantiza que no suframos. Incluso en ese mismo texto dice que si nos consideramos coherederos con Cristo, en la revelación final de su gloria tenemos que ser coherederos con Él en su sufrimiento. ¿Ya? Tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria, dice el texto. Pero sí hay una tercera garantía, una tercera promesa que queremos destacar hoy día, y que a pesar de siempre escucharla y repetirla la mayoría de las veces, nos olvidamos de esa garantía, de esa promesa. Eduardo, ¿y cuál es la tercera garantía que queremos destacar hoy? Bueno, ese mismo capítulo termina con un cántico de victoria. En el verso 35, que ustedes ya conocen este texto, ¿cierto? Romanos 8:35, dice: ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez,
ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito, por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuésemos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Entonces ahí comienza a enumerar, ¿cierto?, todo lo que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ¿cierto? Absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. A mí lo que me llama la atención es que lo que vemos en este texto no es una afirmación de que no vamos a sufrir. Claro. Pero sí hay una verdad central de la cual habla este capítulo, y es que si nosotros somos hijos de Dios, a pesar de todas las circunstancias que podamos enfrentar, no vamos a estar solos. Dios va a estar con nosotros. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Incluso en Juan 14, 27 dice, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Para esas fechas, el Imperio Romano impuso sus leyes y su culto al emperador mediante la fuerza. Y lo que ellos llamaban paz lo habían logrado en base a la violencia y ocupación militar. Pero sin esos recursos, lo más probable es que nuevamente volverían a tener conflictos y guerras civiles. Entonces, en este contexto, Jesús no está ofreciendo una paz basada en las circunstancias nomás, en nuestras fuerzas, ni en nuestras propias seguridades, sino que su paz es el resultado de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Es un regalo. Y esta paz se basa en la reconciliación, en el perdón, en adoptarnos como hijos de Dios, a pesar de construir y seguir construyendo muros muchas veces para alejarnos de Dios. Él sigue buscándonos para regalarnos perdón y caminar junto a nosotros. Y de esa misma manera somos invitados a ser partícipes a los demás, a los que nos rodean, de esa paz. Exactamente. Mateo 5:9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. O en la otra traducción, bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Claro, casi un desafío. Exacto, el llamado Sí. entonces es a ser agentes de paz, de amor. Así como el Salmo 91 nos habla de que estamos seguros en Dios, no porque nos sufriremos, sino porque su amor y su paz nos inundan en medio de las circunstancias que debemos atravesar. Una confianza, como hemos dicho en el primer punto, una confianza responsable, una confianza refugiada en Dios y una confianza en que no estaremos solos. Es aquella confianza a la cual nosotros estamos invitados el día de hoy. Podemos confiar que estamos, como dice el título de este capítulo, en las mejores manos. Así es. Por lo tanto, con esto hoy día vamos a concluir nuestra serie, ¿cierto? Esta serie de canciones para el alma, donde hemos explorado los salmos. Así que quédate con lo que hemos compartido hoy día, ¿cierto? Con este salmo que nos llama a tener confianza en Dios, pero no una confianza ni irresponsable, ¿cierto? Sino una confianza que sea responsable, que se refugie en Dios y entender que no estamos solos. Así que, ¿te parece si cantamos? Me parece. Te invito a cantar esta canción, que podamos decir no temeré. No temeré en el sentido de que, como ya lo hemos hablado, ¿cierto?, en este salmo, que vamos a atravesar circunstancias difíciles. De hecho, estamos en medio de una pandemia, pero de todas maneras, ¿cierto?, podemos confiar en que no estamos solos, en que Dios está a nuestro lado, camina con nosotros, camina contigo, camina conmigo, y que podemos derramar nuestro corazón ante Él, así como lo hacía David. Por lo tanto, te invito a poder cantar esta canción. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá.
con mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Que ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Que ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás.